Hola a todos, sean bienvenidos y yo soy Chisusnack, narrando desde la tiendita de la esquina. Y el día de hoy les presentaré algo que llevo casi 2 años y medio evitando hacer, pero que no tuve otra alternativa. Estoy hablando de que por fin voy a hacer la historia de México en 15 minutos. Y como la historia de este país comenzó hace más de 2000 años, dividiré este video en 2 o 3 partes, las cuales sumarán en total 15 minutos, o 20 si me alargo mucho en las explicaciones, así que ¡vamos para allá! Como toda historia creada con una estructura lógica, debemos comenzar por el principio, por África. Y créanme que literalmente no estoy bromeando, hace solo un par de millones de años, los ancestros de los humanos, como Lucy, vivían ahí. Y bueno, te preguntarás, ¿para qué hablas de África si lo que estás contando es la historia de México? Pues esto es porque al momento de que estas tribus, no más por cierto, comenzaron a migrar a otras partes de este gigantesco continente sin divisiones políticas todavía, surge un problema. ¿Cómo pasaron de aquí a acá si se supone que todo esto son océanos, por los que obviamente no se pudo haber pasado nadando? De ahí surgen 3 teorías de conquista americana, y en orden de probabilidad según los científicos actuales son las siguientes. El origen americano. Esta teoría sugiere que al parecer los humanos no se originaron en África, sino su origen fue el propio continente americano. Pero hay un par de complicaciones con esta teoría, y la principal que se desarrolla es el mismo problema que teníamos antes. Si se generaron todas las formas de vida humanas en América, ¿cómo rayos llegaron a Europa hacia África? La teoría de las balsas. Esta teoría nos dice que durante la época glaciar, esta parte del mundo se secó, permitiendo el paso a pie para llegar a estas islas, y posteriormente estas tribus o civilizaciones organizaron su conocimiento para construir balsas, para pasar por aquí y así colonizar América, lo cual no tiene sentido, y diré por qué. No es que diga que estas personas hayan sido estúpidas, lo que yo creo es que si ya tenían suficiente conocimiento para este tipo de balsas transpacíficas, ¿cómo es posible que no hubiesen desarrollado el sedentarismo? La teoría del estrecho de Bering. Esta teoría es la más aceptada y con razón es la primera que nos enseñan, y nos dice que al momento de la glaciación, las masas acuíferas al nivel del mar bajaron para así producir un pequeñito camino en esta área llamada el estrecho de Bering o Bering, lo cual permitió el paso del hombre al otro continente en busca de abundancia de alimentos, además de un buen clima. Y una vez llegado a este punto, vamos a saltarnos hasta Mesoamérica sedentaria. Super size the American way. Throw it down all day, every day. Super size the American way. No tan sedentaria. Me refiero a cuando ya no había grupos nómadas en el continente. Bueno, empecemos con Mesoamérica y sus distintas culturas unificadas. Los principales métodos de alimentación que tenían estas diversas culturas no variaba mucho en la dieta, y consistía en cultivar maíz, frijol, chile, cacao, papa, tomate, entre otros. Y los métodos de cultivo que manejaban eran sencillos. Utilizaban la roza, las parcelas, las terrazas y las chinampas. Estas últimas son bastante importantes, ya que sin ellas no hubiésemos podido construir la CIDMIX. Por cierto, que se está hundiendo a una velocidad alarmante. Y como deben adivinar, las formas de arte cerámico consistían en obsidiana pulida, figuras de jade, piedras talladas, etc. Y algo curioso es que la arquitectura y su gobierno se llevaban de la mano, ya que sus construcciones consistían en centros de ceremonia en forma de pirámides escalonadas, y las ceremonias que llevaban a cabo eran parte de su gobierno teocrático. Es decir, los sacerdotes gobernaban en la política y en la religión. Y hablando de religión, ellos tenían una religión politeísta. Es decir, creían en muchos dioses, y como diría Apu, yo venero a un super equipo de deidades. Creo que este video me va a llevar más de 15 minutos. En fin, continuemos. La última parte que voy a dar en este video serán las distintas culturas que habían en Mesoamérica, su localización y economía, entre otras. Y por cierto, si quieres que indague más acerca de una de estas culturas, no dudes en dejármelo en los comentarios. Estoy un poquito harto de siempre pedir comentarios y que no lo hagan. Las distintas culturas prehispánicas en Mesoamérica.
la cultura madre, o la llamada Olmeca, y se ubicó en Veracruz, Tabasco, y sus restos arqueológicos son los rostros gigantes llamados monolitos. También son La Venta y Tres Zapotes, Cerro de las Mesas. Tenían un gobierno teocrático, es decir que los sacerdotes gobernaban tanto la religión como el gobierno. Quetzalcóatl era su principal dios y su economía consistía en la caza, el comercio y la agricultura. También está la cultura zapoteca, se ubicó en Oaxaca y la arquitectura que tenían era el Monte Albán y ya. Los dioses que tenían era Pitaucosobi, Pitaucosijo y Pitauxo. Otra cultura que gobernaba es Teotihuacán y se ubicó en la meseta de Anáhuac. Sus restos arqueológicos son el centro ceremonial de Teotihuacán, el templo del sol y de la luna, y ojo, porque tenían otro gobierno teocrático con su dios principal, Quetzalcóatl, y su economía principal era el comercio y también un poco de agricultura. Otra cultura que gobernaba y mandaba allí era la Totonaca, y esta se ubicaba en Veracruz, Puebla e Hidalgo. Y la arquitectura y restos arqueológicos son las caritas de serpientes o Felicés y Tajín, por cierto. Su economía se basó únicamente, o bueno, principalmente en la agricultura. Otros son los mixtecas y se ubicó en Puebla y Oaxaca, y estos se dedicaron únicamente a la agricultura y al comercio. Otros son los toltecas y se ubicaron en el altiplano central, lo que hoy se le conoce como Hidalgo, y su arquitectura y restos arqueológicos son los atlantes del Tula. Sus dioses principales eran Tlaloc y Tezcatlipoca. Los más importantes son los mexicas y su origen fue en el Aztlán. Ojo que fundaron Tenochtitlán. Sus dioses Huitzilopochtli, Quetzalcóatl y Tlaloc. Las clases sociales que tenían era el pipitlín, que se educaban en el Catemac. Ojo que también los macehuatlín se educaban en el Tepocali. Realizaron las guerras floridas, la literatura y un calendario, el calendario más famoso que hay, el que está en las monedas de 10 pesos. Ese. Y por último, la Maya. Se ubicaron en Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, ojo, también Guatemala y Belice. La arquitectura y restos arqueológicos son las estelas, Uxmal, Chichen Itzá, Pumapac, Tikal, Copán, Palenque, y aplicaron el cero. Ellos no inventaron el cero, ellos aplicaban en sus cálculos el número cero, lo cual fue un gran avance en cuestiones matemáticas. También eran unos increíbles astrónomos, ya que podían predecir eclipses, fases de luna, movimientos de planetas y astros, entre otros. Ojo, y ellos implementaron el sistema vigesimal, es decir, 10 números en vez de 9. Y bueno, todo parece paz y amor en Mesoamérica, progresaba económicamente, los dioses están complacidos con los sacrificios y las guerras floridas, la tecnología avanzaba a pasos agigantados e incluso los territorios estaban estabilizados, pero lo que no sabían es que la historia acababa de comenzar y hay un nuevo personaje que interrumpirá esta armonía de manera permanente. Y bueno, ¿qué te pareció esta primera parte de la historia de México en 15 minutos? ¿Eres mexicano? ¿Tú también has sacrificado gente para un bien mayor? Me gustaría que dieras tu opinión y consejos para mejorar. Y ya sabes que cualquier duda o opinión será bien recibida en los comentarios. Eso es todo. Y por mi parte, ¡adiós!